compleja y vamos a abordarla con Federico Agustí, representante en el Perú del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. ¿Cómo está, Federico? Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Un gusto estar aquí contigo en tu programa. Igualmente, un gusto conversar. Bueno, a ver, lo primero, ¿no? En lo inmediato, un pedido como este del alcalde de un distrito básicamente pudiente en Lima, como La Molina, para que los venezolanos no brinden servicio de mototaxi, taxi ni delivery, ¿es viable? ¿Se ha escuchado en algún lado una propuesta semejante? Mira, Enrique, hay propuestas de todo tipo en cualquier lugar del mundo. Ahora, en lo personal creo que siempre los funcionarios públicos, no importa si son a nivel nacional, regional o local, tienen que ser muy cuidadosos y muy responsables en sus discursos, en sus palabras o en los proyectos que se presenten, porque la voz que tiene un funcionario público, un alcalde o un gobernador, tiene mucha más repercusión, tiene un impacto en la ciudadanía. Y en este caso me parece que hay como algunas cuestiones a tener en cuenta. Por un lado, plantear o asimilar la informalidad laboral con espacios para lograr delito es complejo, porque estamos en un país donde cerca del 74% de la actividad económica se maneja en la informalidad laboral. Entonces, en eso creo que hay que tener mucho cuidado. Y el segundo, el tratar o el vincular de alguna manera a los extranjeros, a los migrantes con la criminalidad es sumamente peligroso y además va en contra de la propia legislación. Si uno toma, sin ir más lejos, la legislación de migraciones de aquí del Perú, el decreto ley 1350, establece en unos artículos, el artículo 7º, la no criminalización de la migración irregular. Entonces, ya de por sí hay una vulneración a normativa interna y en la misma normativa o legislación migratoria también se plantea el de no discriminación, es decir, abolir todo comportamiento que sea discriminador, que genere prejuicio, y esto no es menor, porque esto tiene un impacto directo sobre la vida de las personas. Cuando tú mencionas, o cuando mencionan el delivery ha sido una herramienta, un mecanismo extraordinario durante toda la pandemia, ha crecido de una manera muy importante, y vale decir que conforme datos de las cámaras de plataformas, 8 de cada 10 trabajadores del delivery son venezolanos. Entonces, simplemente el decir que no podrían trabajar los extranjeros en eso es prácticamente cerrar los servicios de delivery, algo que pareciera poco sensato. Y por otro lado, esa discriminación le genera a esa población extranjera, a ese trabajador del delivery, le genera la pérdida de un puesto de trabajo en la cual, por supuesto, genera ingresos para él y para su familia. Entonces, creo que ahí hay algunas cuestiones que vulneran el marco legal y algunas otras que hay que tener muy en cuenta de la practicidad de las medidas. Por supuesto, no es pragmática y no me parece realista, y por otro lado, genera mucha discriminación y mucho prejuicio sobre la población extranjera. Y claro, efectivamente, denotan además desconocimiento sobre el funcionamiento del mercado en este caso. ¿Ustedes tienen cifras, Federico, sobre esta supuesta brecha entre percepción y data real de criminalidad? ¿Han podido de alguna manera hacer cruces que nos ayuden a entender un poco mejor la situación, o en todo caso definir si realmente la percepción es precisamente eso? Mira, sí, claramente hay una percepción mucho más fuerte vinculada a la criminalidad de la realidad. Y hace poco se hizo una investigación junto con la Universidad de la Católica, en donde daba muestras de que, en consultas hechas a la población, de que la percepción de comisión del delito es mucho más alta que la real. Y por eso es tan importante la información y cómo balancear la información, porque luego está la evidencia. Y recuerdo a fines del año pasado, noviembre del año pasado, le pedimos los datos al Instituto Nacional de Penitenciario, al INPE, sobre la cantidad de personas en el sistema penitenciario y cuántos eran extranjeros. Y mira, de esos datos nos dicen que hay aproximadamente 88.000 personas detenidas actualmente en el servicio penitenciario aquí en el Perú, y de esas 1.500, de 88.000, 1.500 son venezolanos. Esto representa el 1.7% del total de la población penitenciaria,
pero si además lo comparamos con el total de la población venezolana, que se estima en más o menos 1.300.000 personas, representa el 0,1% de la población venezolana del país. Entonces, en esto demos vuelta a la ecuación. El 99,9% son personas que no han cometido el delito, son personas que trabajan, que se esfuerzan como cualquiera de nosotros, que lo que buscan justamente es salir de un espacio, han salido de situaciones de violencia, de situaciones de violación de derechos. Entonces, justamente han venido a Perú y han ido a otros países en busca de un espacio de paz, un espacio donde reconstruir sus vidas, un lugar donde poder nuevamente recomenzar a tener una actividad para poder mandarle recursos a sus parientes, a sus padres, a sus abuelos que han dejado atrás o que han quedado en Venezuela, y para ellos el trabajo es sagrado, porque requieren de esos recursos para poder mandar esa remesa, que aquí además todos conocemos. Perú ha sido un país en donde también tiene casi el 10% de su población fuera del país, y durante ciertos años esas remesas ayudaban a las familias que estaban aquí en Perú, y casi todos nuestros países han tenido historias parecidas. En este momento estamos en una situación absolutamente extraordinaria, y las medidas entonces para entender cómo encauzar a los refugiados y migrantes también tienen que tener ese concepto de medidas extraordinarias. Bien, ahora, el gobierno peruano ha anunciado la reapertura de fronteras. Hay, entiendo yo, una aproximación diferenciada según los países de la región. ¿Cuál es, en este caso, la opinión de ACNUR? ¿Hay, digamos, una suerte de estándar con respecto a ello, o también ven que esto puede darse según las circunstancias? Mira, Enrique, te diría, en primer lugar, es una excelente noticia la apertura de fronteras. Todos aquellos que hemos estado en zonas cercanas o que están en zona de frontera saben la importancia que esa apertura implica para la reactivación económica. Con lo cual, en primer lugar, es una excelente noticia para todas las zonas fronterizas que ven con esto florecer nuevamente los negocios y que viven además en un espacio que son espacios integrados más allá de las fronteras. Ahora, lo que todos conocemos con el desplazamiento de refugiados y migrantes venezolanos, que estamos en una situación absolutamente única. Es el mayor desplazamiento de personas en la historia de América, y se estima que ya han salido cerca de 6 millones de venezolanos de Venezuela. 5 millones de ellos han ido hacia distintos países de América Latina, principalmente de América del Sur. Con lo cual, debo decir que efectivamente hay enormes desafíos. Y los estados, por supuesto, son soberanos para definir quién entra y quién sale de sus países y con qué condiciones. Entonces, hay distintos mecanismos que se han ido disponiendo en distintos países. En el caso de Perú, debemos recordar que además estamos saliendo de un proceso de pandemia, estamos recién en un proceso de a poco de ir yendo a cierta normalización, y eso implica que todavía hay ciertas restricciones, por ejemplo, sanitarias, y en ese marco estuvieron cerradas las fronteras por cuestiones sanitarias. Ahora bien, yo diría que estamos en ese proceso de apertura, que hay distintas valoraciones que deberían realizarse, en particular cuando hablamos de la población venezolana, hablamos de población súper vulnerable. Entonces, sin perjuicio de que estén pidiendo en este momento pasaporte o visa para poder ingresar, hay que tener en cuenta las realidades de las personas que quieren utilizar esos mecanismos legales, porque obtener un pasaporte en Venezuela hoy es poco más que difícil, casi imposible, y además obtener una visa también tiene que ver con las capacidades del Estado, en este caso de los consulados, para poder emitirla. A fines del año pasado, a poco tiempo de implementarlas, empezaron a darse turnos para muchos meses después. Entonces hay que ver cuáles son las realidades para que las personas puedan tener esos mecanismos legales, regulares para ingresar. Porque caso contrario ocurre lo que venía ocurriendo con las fronteras cerradas, que buscan distintos canales, aunque sean irregulares, para poder ingresar, porque muchos tienen sus familias acá. Hablamos de 1.300.000 personas venezolanas que hay aquí en Perú solamente, por dar el caso de Perú, otras personas que están con intenciones de llegar a Chile. Entonces, cualquiera de ellos que tienen su familia acá, que han tenido que salir tiempo atrás, quieren juntarse con ellos, como haríamos cualquiera de nosotros. Y en ese aspecto, entonces, hay que tener, desde nuestra concepción, algunas cuestiones
puntuales, por lo menos a tener muy en cuenta. Hay personas que hay que atenderlas por razones humanitarias. Si viene un joven, un adolescente, no acompañado, solo, sin su familia, para encontrarse con su familia, creemos que deberían aplicarse esas razones humanitarias que existen en la legislación para que puedan ingresar. Una mujer embarazada, una familia con niños menores, un adulto mayor o personas con alguna discapacidad que puedan ingresar por razones humanitarias. Lo mismo algunas personas que tengan necesidades de protección porque han tenido que salir vinculadas a graves delitos, graves violaciones de sus derechos. En ese aspecto hay que brindar cierta protección especial a esas personas. Mira, estando en Tumbes, donde tenemos una oficina, recuerdo hace un año atrás que le tocaron la oficina, la puerta, era una tarde de un fin de semana, y uno de los colegas que atiende recibe a esta persona. Era una persona mayor de edad, alrededor de 68 años, y era no vidente, venezolano, que se hizo 4.500 kilómetros haciendo dedo o llevándose de la manera que podía, solo, con la intención de llegar aquí a Perú. Y esos son ejemplos que vemos en la práctica, en la frontera. A esas personas tenemos que aplicarles ciertas razones humanitarias porque así lo amerita, porque el Perú es un pueblo solidario y que en algún momento ha tenido que ver también a sus propios nacionales salir del país. Hoy es momento de retribuir a la generosidad que ha tenido Venezuela con tantos países y con tantos ciudadanos de América del Sur. Una travesía pues que da cuenta de la tragedia humanitaria y política que todavía se vive pues en una dictadura como Venezuela. Gracias, Federico Agusti, representante del Perú del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, por acompañarnos hoy en Cara a Cara.